Bueno, buenas tardes a todos. Sexto, cuarta. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Me alegro de verlos, estoy muy contenta. Bueno, como siempre voy a presentar la pantalla. ¿Sí? Voy a compartirla. ¿Están viendo, no? Mi pantalla. Sí, profe. ¿Todo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Estos 8 temas que son aquellos conceptos en los que vi que muchos de ustedes tuvieron errores, ¿sí? Si después quieren hacer alguna pregunta de alguno de los temas que no están acá, obviamente la pueden hacer, ¿sí? Pero primero quería tocar estos. Muchos se equivocaron, con el tema de los grafos ponderados. Señalaron en el práctico 3, que les di unos 7 grafos más o menos para clasificar, donde tenían que decir si son ponderados, si son planos, multigrafos, etc. Bueno, marcaron como ponderados algunos grafos que no lo son, pero este error lo cometieron mucho. Otro error frecuente que encontré fue en la confusión los conceptos de longitud y peso de un camino. ¿Sí? Confundían estos dos conceptos. Y también en los grafos conexos y fuertemente conexos. ¿Tá? Especialmente en los grafos fuertemente conexos. Que se confundieron bastante con esto. Y otro tema es el grado de un vértice y los algoritmos de Prim y de Kruskal, ¿sí? Entonces, esos son los puntos en los que voy a poner énfasis en esta clase. Bueno, con respecto al primer tema, grafos ponderados, longitud de un camino y peso de un camino. Vamos a ver ahora. Estos grafos, ¿sí? Estos grafos, a este, por ejemplo, lo habían marcado, al 4 como ponderado, al 1 como ponderado, al 2 como ponderado. Porque ¿dónde estaba la confusión? La confusión estaba que muchos llaman al grafo ponderado, lo clasifican como ponderado si ven que las aristas tienen un nombre, ¿sí? Pero esto son solo los nombres de las aristas. La ponderación es un peso, es un número, ¿está? Por ejemplo, este grafo sí es ponderado porque las aristas tienen peso, 4, 5, 7, 6, 9, 8, 1. Se dice que un grafo es ponderado, ¿sí? Cuando en las aristas hay un número, un valor, una ponderación, que relaciona de alguna manera los dos nodos que conecta. Por ejemplo, supongamos que esto es una ciudad, ¿sí? Y que hay un comerciante que tiene que recorrer este grafo y quiere recorrerla por el camino más corto. Entonces, bueno, para eso después hay que aplicar un algoritmo, ¿no? Pero primero, ¿cómo dibujo el grafo? Ese es un grafo ponderado. ¿Por qué? Porque cada nodo va a representar una ciudad, ¿sí? Las aristas que unen los nodos, las carreteras, ¿sí? Por ejemplo, esta E1 sería una carretera que une la ciudad A con la ciudad C, y un valor o número que indica la distancia entre una ciudad y otra. En este caso, si yo quiero representar una situación así, como ciudades y carreteras, lo que le voy a poner a las carreteras es la distancia entre una ciudad y otra. Y ese es un grafo ponderado, que tiene un peso. Por lo tanto, en
en estos grafos, en estos 5 grafos, ¿cuáles serían ponderados, además del grafo 3? Esto por acá, pero por favor, vamos. ¿El 5 puede ser, profe? Sí, el 5. El 5, exactamente. Acá no tienen nombre las aristas, no les puse nombre, pero les puse un peso. ¿Sí? Entonces, este grafo es ponderado. ¿Está? ¿Quedó claro ese concepto? Sí, profe. ¿Sí? Es cuando Sí, tiene profe. un valor numérico, que puede ser distancia, puede ser kilómetros, ¿sí? Lo que sea, pero es un número. Entonces, por otra parte, se dice que el peso de un camino entre un nodo y otro está dado por la suma del peso de cada arista. Por ejemplo, en un grafo ponderado, si yo quiero ir de E a A, por ejemplo, pasando por D, entonces el camino sería E sub 3, D, E sub 7, A. ¿Cuál es el peso del camino? Y es 7 más 9, 16. El peso es 16, ¿sí? Y la longitud del camino es la cantidad de aristas de ese camino. En este caso sería 2, que es la arista E3 y la arista E7. O sea, este camino de E a A que pasa por D tiene longitud 2, porque tiene 2 aristas, y peso 16, porque el peso de las aristas son 7 y 9 respectivamente. ¿Eso quedó claro o no? Sí. Sí. ¿Todos? Sí, profe. Sí. ¿Perfecto? Bueno, son los grafos ponderados. Yo después a este PowerPoint lo voy a convertir en PDF y lo voy a subir al Classroom, ¿sí? Junto con el video. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos. En el grafo 3 dice definir un camino de A a D. Este es directo, pero bueno, puede ser directo o no. A ver, vamos a definir un camino que no sea este, vamos a hacer un que pase por B o por C o por algún otro nodo, ¿sí? A ver, lo van a hacer ustedes y yo voy a ir escribiendo. Díganme, a ver, un camino de A a D. Que no sea directo, ¿eh? En el grafo 3. Sí, en el grafo 3. Ok. ¿Puedo decir uno? Sí, por supuesto. Ok. A, E1, C, E4, D. C, E4, D. E4, perfecto. Bueno, entonces, vamos a escribir. Se me mueve el monitor, no sé por qué, pero bueno. Habías dicho acá. A, E1, C, C, E4, E4 y D. E4, E. ¿Cuál es la longitud de este camino? Es de 2. Es de 2. De 2. ¿Por qué? Porque es la cantidad de aristas que atravesó. Exacto, pasa por E1 y pasa por E4. Por 2 aristas, entonces la longitud es 2. Profe, pusiste E en vez de D. Ay, perdón. Gracias. Ahí está, gracias. Bueno, ¿y el peso del camino cuál sería? Sería el peso de El E1, peso sería 10. E1 que es 4 más 6, ¿no? 10. Igual 10. ¿Está? Bueno, esa es la diferencia entre longitud y peso de un camino. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre grafo conexo y fuertemente conexo. Cuando un grafo es no dirigido, es decir,
que sus aristas no tienen una dirección determinada, y así hablando de manera coloquial. Profe, ¿la Sí. clase la vas a subir al Classroom después? Sí, ¿quién me habla? Porque no los veo. Yo, Nahuel. Sí, Nahuel, voy a subir el video y voy a subir este PowerPoint convertido en PDF, ¿está? Lo voy a subir al Classroom. Sí, quería saber para después, si no entendí algo, lo veo de vuelta y no pasa nada. Sí, claro. Sí. Y se los voy a pasar también en el grupo de WhatsApp, que no sé si están todos, pero por ahí ustedes lo pueden compartir en algún grupo donde estén todos. ¿Sí? Bueno, decía que un grafo no dirigido es un grafo cuyas aristas no tienen dirección. ¿Sí? Es decir, hablando coloquialmente, que no tienen la flechita. ¿Está? Por ejemplo, si yo quiero definir un vértice en un grafo no dirigido, como este, el vértice E sub 1, lo puedo definir como que E sub 1 es igual a C, A, ¿sí? Es un par no ordenado de vértices, un par no ordenado. CA, que es lo mismo que decir AC, no hay un orden, ¿sí? En cambio, en el grafo dirigido, las aristas no forman un par no ordenado de vértices, un par ordenado. Me estoy confundiendo. Forman un par ordenado. Por ejemplo, en este grafo que es dirigido, E sub 1 se define como C, A. Quiere decir que puedo ir de C a A. Y no es lo mismo decir que E sub 1 es AC, porque no es AC, es CA. Es un par ordenado. ¿Sí? El primer nodo, ¿sí?, me indica, el primer nodo indica desde dónde puedo ir y el segundo hacia dónde se dirige la flecha, digamos. ¿Se entiende? Entonces, en un grafo no dirigido, ¿sí?, si yo tomo cualesquiera dos vértices, que a muchos me preguntaron en las correcciones por qué decía cualesquiera y no cualquiera, es un término matemático, ¿sí? La teoría de grafos proviene de la matemática. Y en matemática se dice sí, se nombran así, ¿está? Está bien decir cualquiera también, pero yo voy a usar la terminología matemática, que es la que usamos para definir los grafos, ¿sí? Entonces, decía que un grafo no dirigido, si yo tomo en un grafo de este tipo dos vértices cualesquiera, B y W, por llamarlo de alguna manera, siempre va a haber un camino entre B y W. Siempre va a haber un camino. Tomo cualesquiera dos nodos al azar y siempre voy a encontrar un camino. Entonces, si pasa eso, se dice que el grafo es conexo. ¿Está? Por ejemplo, si ustedes miran este grafo y eligen al azar cualesquiera dos nodos, van a encontrar un camino seguro. Así que, a ver, elijan así al azar, tiren dos nodos al azar, a ver si hay un camino. A y D. A y D, bueno. Recién hicimos A y D. Directo. Puede ser de B a E. B, A. A E. ¿Sí? B a E. Y hay varios, ¿sí? Al menos, hay varios en este caso. Es B, C, E. B, A, C, E. B, C, D, E. ¿Sí? Y B a D E también. Cualquiera, y de E a B, de E a C, de E a A, de E a D, de C, o sea, de cualquier nodo hacia cualquier otro nodo del grafo, siempre va a haber un camino. Entonces, en ese caso se dice que es conexo. Y en el caso de este tipo de grafos, de no dirigidos, es fácil darse cuenta si es conexo o no es conexo por el dibujo, ¿sí? Porque ustedes fíjense, los grafos no conexos, cómo se dibujan, como si fuesen dos grafos separados. ¿Está? Porque hay situaciones que, bueno, se representan de esa manera. Dentro de un mismo grafo puede ser que haya dos nodos que no estén conectados con otros, en algunas situaciones. Y sin embargo, forman parte del mismo grafo. Entonces, este grafo
es un grafo no dirigido, pero no es conexo, es no conexo. Porque si yo quiero ir, por ejemplo, de 5, del nodo 5, a 1, a 3 o a 2, no puedo. ¿Sí? O cualquiera de estos nodos, 1, 2 o 3, al 5 o al 4, no puedo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en este grafo. ¿Está? No se puede ir de B a ninguno de estos nodos, ni de ninguno de estos nodos a B. Es como que están separados. Entonces, ese grafo es no conexo. Entonces, si tenemos un grafo así, es no conexo. Y si están todos, hablando coloquialmente, no matemáticamente, si están todos conectados, digamos, es conexo. ¿Sí? Ahora, en el caso de los grafos dirigidos donde las aristas tienen una dirección, se dice que es conexo si entre dos nodos cualesquiera existe un camino de ida y de vuelta. ¿Está? Acá alcanzaba con decir que existe un camino. Obviamente va a ser de ida y de vuelta porque las aristas no tienen dirección determinada. Si yo puedo ir de acá a acá, puedo venir de acá a acá. ¿Sí? En cambio, en el grafo conexo, como tienen dirección, entonces, bueno, en la definición hay que aclarar que un grafo dirigido es conexo cuando existe un camino de ida y de vuelta entre cualesquiera dos nodos del grafo. Y en este caso no se dice conexo, sino que se dice fuertemente conexo. Lo único que cambia es la terminología. ¿Está? Yo hablo de fuertemente conexo cuando el grafo es dirigido. Y digo solamente conexo cuando el grafo es no dirigido. ¿Se entiende? Sí, Y profe. acá nombraron, por ejemplo, como grafos dirigidos, como grafos fuertemente conexo, marcaron este y marcaron este muchos. Este no es fuertemente conexo, porque yo no puedo ir a B desde ningún lado. Desde B puedo ir a cualquier otro nodo del grafo, pero si yo digo quiero ir de E a B, no hay un camino, no existe un camino de E a B. Existe un camino de B a E, existe un camino de ida, pero no existe un camino de vuelta. Yo no puedo volver a B. ¿Se entiende? Sí, profe, pero entonces el grafo 5 tampoco es fuertemente conexo, ¿no? No, tampoco. Porque de F y E no se puede salir. Claro. Existe un camino de ida. Existe un camino de ida, por ejemplo, a E o a F, ¿sí? Desde cualquier nodo. Porque yo puedo ir de B a E o a F, lo mismo de A E o a F, de D a E o a F. Existe un camino de ida, pero no existe un camino de vuelta. Entonces, no es fuertemente conexa. Esa es la diferencia, ¿sí?, entre un grafo conexo y no conexo, y fuertemente conexo, ¿sí? Se habla de fuertemente cuando es dirigido. Este es fuertemente conexo, porque yo tomo dos nodos cualquiera y tengo un camino de ida y un camino de vuelta. Ahí, como podrán observar. Díganme dos nodos cualquiera y van a ver que cualquier nodo, cualquier par de nodos que ustedes nombren, va a tener un camino de ida y de regreso. C y B. C y D. No tiene C y D, ¿no? ¿No se ve bien? Pará, porque tenía agrandada la pantalla y no veía bien las otras A ver, cosas. X e Y. tiene I, Z, X, W, B corta, U. Esos nombres le puse. W y W, ahí, sí. y sí, un camino. W, E8, U, E9, I. Sí, pero es así para todos, entonces, no, profe, todos tienen un... O sea, Sí, todos van a puedo llegar ir. igual. Y también dando la vuelta sí puedo llegar a B desde cualquier lado. Y de B puedo ir a cualquier otro. ¿Sí? De U a W, ¿tengo un camino? Sí, bueno, me tengo que pegar toda la vuelta, así. O bien puedo hacer esto, bueno, también es lo mismo. Paso por X, luego por B, y después así.
Pero sí, tardarías más. tardaría más. Dependiendo la longitud del camino, ojo, No sé si pasaría por más aristas, pero a veces pasar por más aristas no significa tardar más. Depende del peso que tengan las aristas. ¿Sí? Bueno, y estos son grafos que no son fuertemente conexos. Que son los que les mostré recién, ¿sí? Estos grafos son los grafos del práctico, así que más o menos estoy dando la respuesta del práctico. Bueno, grado de un vértice. Acá. El grado de un vértice, ¿se acuerdan lo que era? Sí, era cuántas aristas tocaban el vértice, ¿no? La cantidad de aristas que inciden en un vértice. Claro, que entran o salen. Sí. En un grafo no dirigido, podemos definir que el grado es la cantidad de aristas que inciden en el vértice. ¿Se acuerda que un punto de incidencia? Sí, profe, y pregunta, Sí. las dirigidos, onda, son cualquiera que entra y sale, ¿no? Exactamente. Ok. El grado de un vértice en un grafo dirigido son las cantidades de aristas que ingresan y que salen del vértice. Sí. En el caso de un bucle, fíjense que acá tienen un bucle, ¿sí? Este es un 6, es un bucle. Acá, esta arista incide 2 veces en el vértice F, lo toca en un punto 2 veces. Entonces se cuenta doble. ¿Se entiende? Por ejemplo, bueno, la Claro, su notación... grado sería 5, ¿no? Hagamos de nuevo acá. ¿Cómo? El grado sería 5, ¿no? Exactamente, tiene grado 5. Muy bien, exactamente. Y en cuanto a la notación, porque eso también, la mayoría hizo mal la notación, se puede escribir de cualquiera de estas 3 maneras, pero algunos pusieron, no sé, y entre paréntesis el grado, no sé, otras notaciones así, creo, inventadas. Pero la notación es G de A o GR de A, grado A o delta de A. ¿Sí? Entonces, el grado de A, por ejemplo, ¿cuánto es el grado del nodo A? 3. 3. Entonces, bueno, esto es a modo de ejemplo, ponemos que es 3. Y el grado de F me dijeron que es 5. Entonces, vamos a anotar 5. ¿Ah? Bueno. ¿Alguna pregunta de estos temas que tocamos? Grafos ponderados, longitud y peso de un camino, grafo conexo, fuertemente conexo y grado de un vértice. No. No, profe. Pasamos a los algoritmos de Prim y de Kruskal. Sí. Bueno, Perfecto. ¿Sí? O sea que pensé que- pasarían, ¿Cómo? 2 veces porque pasaría 2 veces o no, ¿cómo? Perdón, no entiendo, a ver. Me estás preguntando, a ver, ¿con quién hablo? ¿Con Dylan? Sí, ¿Acá? sí, el 6 C6. Claro, E6, esta arista toca 2 veces a F. Fíjate que sale de F y entra a F. Lo toca en 2 puntos. Ah, ¿Sí? claro. Incidir significa tocar en un punto. Ah, bueno, gracias. ¿Está? De nada. Bueno. ¿Qué características debe tener un grafo para poder aplicar los algoritmos de Prim y de Kruskal? Acá lo van a completar ustedes, por eso puse XXX. ¿Qué características? ¿Cómo tiene que ser un grafo para que yo pueda aplicar cualquiera de los 2 algoritmos? Primero, si no recuerdo mal, tiene que ser conexo.
¿Sí? Ponderado y no debe estar dirigido. Exactamente. Conexo, ponderado y no dirigido. ¿Sí? Esas son las características que tiene que tener el grafo para poder aplicar los algoritmos. Igualmente, se pueden aplicar en grafos no conexos, ¿sí? Porque, a ver, volviendo para atrás, olvídense lo que dije recién. ¿Qué se obtiene en un grafo conexo, ponderado y no dirigido al aplicar el algoritmo de Prim o de Kruskal? ¿Para qué son esos algoritmos? ¿Qué obtenemos? No sé si responder de vuelta. Creo que lo que se obtiene es el árbol o una forma de recorrer el grafo más óptima. Exactamente, se obtiene como resultado, a mí me dan un grafo con esas condiciones, ¿no? Le aplico el algoritmo y ese algoritmo me devuelve como salida, como resultado, un grafo sin ciclos, es un grafo especial, no tiene ciclos. Recuerden que un ciclo, por ejemplo, es un camino así cerrado, ¿sí? Por ejemplo, de B paso por A, por D, por C y vuelvo a B. Eso es un ciclo, que se cierra. ¿Está? Acá tengo otro ciclo. Acá tengo otro ciclo. Acá tengo otro ciclo más. Este tiene un montón de ciclos, este grafo. Pero si yo le aplico el algoritmo, le pongo peso a las aristas y le aplico el algoritmo, voy a obtener otro grafo donde ese grafo va a contener todos los nodos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Va a tener los 6 nodos, pero no va a tener todas las aristas, ¿sí? Va a tener menos aristas. Y no va a tener ciclos. Y ese grafo que voy a obtener al aplicar cualquiera de los dos algoritmos va a ser un grafo, especial que se llama árbol. ¿Sí? Se le llama árbol a esa estructura. Y va a tener todas las aristas de menor peso. O sea, los nodos van a estar conectados con las aristas de menor peso. De todo esto, si yo les pongo pesos a estas aristas y le aplico el algoritmo, ese algoritmo va a tener todos los nodos, pero con las aristas de peso menor. ¿Sí? Los caminos mínimos. Y se usa, por ejemplo, en el caso que yo quiera ir, supongamos en el algoritmo de Prim, digo, quiero ir de la ciudad B, quiero recorrer todas las demás ciudades por el camino más corto, o por las aristas de menor peso, ¿sí? Se usa para eso. Ahora, que esto es para optimizar envío de paquetes en redes, ¿sí? Cableados de redes, vuelos de aviones. Bueno, ya vimos todas las utilidades de un grafo, ¿no? En clase. A ver, volvamos acá. Esto quería mencionarles. En un grafo que es no conexo, ¿vieron que ustedes, que ya vimos, grafos no conexos, que es como si fuesen dos grafos separados, pero en realidad es uno solo? Bueno, si yo le aplico el algoritmo de Prim o de Kruskal, le tengo que aplicar ese algoritmo a cada uno de esas partes del grafo no conexo. Y entonces, para cada uno voy a obtener un árbol. ¿Está? Y en este caso, por ejemplo, puntual, a ver, de grafos no conexo. Acá. Si yo le aplico el algoritmo de Prim acá voy a obtener un árbol, ¿sí? O sea, un grafo especial sin ciclos llamado árbol. Acá le voy a tener que aplicar el algoritmo a esta parte y a esta parte. Entonces voy a obtener dos árboles. Lo mismo acá.
voy a aplicar a esta parte y a esta parte. Voy a obtener 2 árboles. Cuando tengo 2 o más árboles, se llama bosque. Bosque generador de peso mínimo o bosque de pesos mínimos, ¿sí? Más de un árbol es un bosque. Bueno. Ahora, esto les pregunté recién, ¿no? ¿Qué estructuras de datos se obtiene al aplicar los algoritmos de Prim y de Kruskal? Bueno, un grafo sin ciclos llamado árbol. Como este árbol está formado por las aristas de peso mínimo, se le llama árbol recubridor mínimo, o árbol recubridor de peso mínimo, o árbol generador mínimo, o árbol de expansión mínimo. ¿Está? Y si el grafo es no dirigido, son bosques. Bosque recubridor mínimo, el bosque recubridor de peso mínimo, bosque generador mínimo, bosque de expansión mínimo. ¿Sí? Ok. Hoy le subí al Classroom un trabajo práctico nuevo de árboles. ¿Sí? Después les voy a mostrar rápidamente de qué se trata, porque vamos a ver el tema de los árboles. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el algoritmo de Prim, ¿sí? Vamos a aplicar el algoritmo de Prim en un grafo. ¿Cómo funciona? El algoritmo de Prim comienza por un vértice cualquiera, ¿sí? Un vértice o nodo cualquiera. Ese vértice con el que empieza sería la raíz del árbol. El primer nodo se llama raíz del árbol. Y así voy agregando sucesivamente a esa raíz, a ese árbol, los demás nodos o vértices del grafo, ¿sí? Cuyas distancias a estos nodos que ya tengo agregados sea la menor. ¿Sí? Es decir, que estén conectados con las aristas de menor peso. Esto significa que en cada paso, ¿sí?, las aristas que se consideran son aquellas que inciden en los vértices que ya pertenecen al grafo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, lo van a entender mejor. A ver, vamos a insertar una imagen. Y vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Bueno, voy a agrandar, así se ve mejor. ¿Ahí alcanzan a ver todos los numeritos? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Eso? Bueno, Sí, profe. vamos a aplicar prim acá. Vamos a partir de cualquier nodo, ¿sí? Supongamos que quiero recorrer todas estas ciudades o localidades o lo que sea. Supongamos que estas son horas, que de acá a acá tardo 5 horas, de E a F 4 horas, supongamos que el peso son horas, y quiero recorrer partiendo de B, parto de acá, y de ahí quiero recorrer todos en el menor tiempo. O bien parto de acá, o del nodo que ustedes quieran partir. A ver, ¿de dónde salimos? ¿De B De B. Bueno, entonces, para C? acá yo voy a ir medio... Profe, ¿qué algoritmo estamos implementando ahora? ¿El de Kruskal o el de Prim? Ah, ¿No es el mismo? sí, no es el mismo, el de Kruskal porque empezás por vértice, no dije nada, perdón. Prim. Ah, el de Prim porque empezás por vértice, perdón. Prim. Casi. Prim. Bueno, entonces, me dijeron que empezábamos por ¿dónde? ¿Por B? ¿Por D? Me olvidé, chicos. B. Bueno, vamos a empezar. Ay, bueno, disculpen vamos a borrar esto. A ver si puedo borrar esas para hacerla más prolijo. Ahí está. Con azul. Bueno,
Entonces, dijimos, empezamos con B. Voy a marcar, ¿sí? A este nodo como visitado. Esa es la terminología que se utiliza, ¿sí? Se dice, lo marco como visitado. Entonces, ya tengo a B. Esa viene a ser la raíz del árbol, ¿sí? Esto que voy a obtener a la derecha es el árbol. Ahora, a partir de B, porque ahora yo tengo que ver lo que tengo de este lado. A partir de B, ¿qué otro nodo de este grafo puedo conectar teniendo en cuenta siempre la arista de menor peso? Bueno, B tiene una arista de 2 para conectar a A y una arista de 2 para conectar a C. O sea que acá las dos aristas tienen el mismo peso. Puedo elegir cualquiera. A. A, bueno, Sí, A o C es la misma. vamos a elegir a A. Entonces, agregamos A, ¿sí? Sí que hay una forma con esto, porque hoy me salió de casualidad con este lapicito. No sé qué movimiento hice con el lápiz, que cuando lo solté me quedó bien redondito. Lo estuve probando y ahora no me sale. Pero bueno, parece dibujado con un N, ¿no? De primer grado. Bueno, ahora lo que yo tengo que ver es qué nodo del grafo este, ¿sí? Que tengo acá, qué nodo de estos, los que falta agregar, puedo agregar teniendo en cuenta estos dos, partiendo de estos dos, ¿sí? Yo tengo B y tengo A. Bueno, en B tengo una lista de 2, en A tengo una lista de 5 y una lista de 1. ¿Cuál elegiría? Dele. La de 1. La de 1. Siempre hay que elegir la más chiquita, ¿sí? La de menor peso. Entonces, elijo la de 1 y conecto a D. ¿Sí? Conecto a D con 1. ¿Está? Ahora ya tengo 3 nodos acá. A Pues, la profe, te derecha. salió re bien el redondo de la D. Bueno, ahí ves, porque no sé qué hay que tocar acá en el medio. Es un movimiento muy rápido que hace que me salgan redonditos. Y después hay una regla que también la probé para hacer las rayitas así, derechitas, pero no estoy muy canchera con esto. Y bueno, ya para la próxima clase de árboles me tienen que salir perfecto. Bueno, entonces, dijimos, tenemos B, A y D. De B tengo 2, una lista de 2. De D tengo una lista de 3. Y de A tengo una lista de 5. Entonces, ¿cuál voy a conectar? La de 3. La de 2. Sí. Ah, no, la de 2. La de 2. La de 2, exacto. C, a partir de la lista de 2. Y C está, no importa si yo lo pongo acá o acá, ¿eh? No hay un orden, no existe un orden, ¿sí? Entonces, B con 2. ¿Está? Bueno, me faltarían conectar los nodos E y F. E y F. Acá puedo conectar a E con A través de una lista de peso 5. Puedo conectar a F con D a través de una lista de peso 3 y la puedo conectar con C a través de una lista de peso 8. Entonces, ¿cuál arista tiene menor peso? Profe, Sí, La de 3. ¿no puedes conectar de D a F y después de F a E? O... sí, Ahora hay que, claro, hay que elegir la 3. sí, exactamente. ¿Quién me habló recién? ¿Cómo? ¿Quién me habló recién? Que dijo que No. de Fue D Juan. y de F a E. Pereira. Sí, exactamente, es así. Lo que pasa es que los escucho, pero no los veo, porque yo solo estoy viendo mi pantalla. Bueno, Profe, ¿no te equivocaste ahí? Pusiste de B2 a B en el árbol. ay, ahora me fijo, a ver. Ah, sí, tenía que ponerse. Gracias. Menos mal que ustedes están atentos. Sí, me estaba confundiendo, no sabía si yo me perdí o si... No, Ay, no, mirá. Sí, acá B con
C. Exacto. Ahí está. Bueno, acá la F me salió redondita, miren. Bueno, y ahora exactamente voy a conectar, como dijo Pereira, F con E. ¿Sí? Porque la arista 4 es más chica que, obviamente, que la 5. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos todos los nodos del grafo. Esto también es un grafo, pero fíjense que no tiene ciclos. ¿Está? No hay caminos que se cierren. No tiene ciclos. Y así es como se aplica el algoritmo de Prim. Se comienza con un nodo cualquiera, ese nodo pasa a ser el nodo de inicio, la raíz del árbol, y a partir de los nodos que tengo acá en el árbol, voy conectando los demás nodos del grafo a través de las aristas de menor peso. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y acá saqué el... Acá. Bueno, entonces vamos a guardar esto para luego ponerlo en la diapositiva. Voy a ver si lo corrijo, si lo acomodo un poquito. Vamos a poner... Ahora vamos a ver el algoritmo de Kruskal. Vamos a trabajar con otro grafo, puede ser el mismo, pero vamos a poner otro. A veces al aplicar los algoritmos de Prim y Kruskal sobre un mismo grafo, ¿sí? Dependiendo del nodo con el que uno empiece en Prim, te puede quedar exactamente lo mismo, ¿sí? El mismo árbol. Bueno, acá vamos a aplicar Kruskal. Ahora primero vamos a ver el algoritmo de Kruskal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, acá en Prim, como les dije, vamos a colocar yo lo dejo así, ¿no? De recuerdo. De recuerdo de no saber usar la pizarra. No es que no la sé usar, es que no tengo mucho pulso, me falta práctica. Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo similar, donde tenemos como resultado también un árbol de peso mínimo, pero ¿qué diferencia hay con Prim? Que en Kruskal, ¿sí? Comienzo por una arista. En lugar de empezar por un nodo, acá en Prim empezamos por un nodo o un vértice, ¿sí? En Kruskal, no, comienzo con una arista. ¿Cuál arista? Y la arista de menor peso. ¿Sí? Si tengo dos de menor peso que son iguales, elijo cualquiera de las dos. ¿Sí? La definición formal, se la voy a leer, dice: el algoritmo de Kruskal, al igual que el de Prim, sirve para hallar el árbol de expansión mínimo. La diferencia es que comienza seleccionando una arista, es decir, una conexión, en vez de seleccionar un vértice, y será la que tenga menor peso. El algoritmo continúa así sucesivamente hasta conectar todos los vértices a través de sus conexiones de menor peso. Entonces, vamos a hacer un ejemplito acá. En este caso, a ver, voy a elegir otro color porque es azul. En este caso, no voy a empezar por un vértice, voy a empezar por una arista.
¿Cuál es la arista de menor peso acá? La de 1. Hay dos, profe. Profe? La de 1. Hay dos, profe. Cualquiera de las de 1. No, DC o EB también, cualquiera de los dos. Exacto, BE O DC. o DC, exactamente. Bueno, elijan cualquiera. Vamos a tomar esta. DC. Se ve re linda. ¿Cuál? ¿Esta? No, BC no. No, dice Sí. DC. Ah, DC. entendí que dijiste BC y me quedé, what the fuck. ¿Esta? Bueno, vamos a marcar D como visitado y vamos a marcar C como visitado. Esto de marcar como visitado forma parte de la terminología de lo que es la programación, ¿sí? Cuando uno trabaja con grafos en programación y los va recorriendo, esos grafos, esos nodos tienen una marca de visitado, se dice. Los que vayan a participar en las Olimpiadas conmigo, anoten. No, lo que más, ahí, le puse un regalito al final del PowerPoint, donde tienen los algoritmos de Prim y de Kruskal, y los tienen también implementados en C, ¿sí? C++. Genial. Bueno, le puse unos links a Wikipedia, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pueden elegir? ¿Cuál quieren elegir, digamos, mejor dicho, como raíz del árbol? ¿Puede ser C o puede ser D? Sí. Bueno. Ya que estamos hablando de C++. Acá. Vamos a poner cruz. Vale. Bueno, vamos a elegir a C como raíz del árbol, unido a D. Fíjense que de una ya tengo un nodo. ¿Esto buscaba recorrer todas las aristas o llegar a un punto al igual que Prim? Perdón, me perdí un poco. Igual que Prim, tiene que tener, tenés que obtener un árbol, ¿sí? Sí. Que contenga, es decir, un grafo especial sin ciclo que se llama árbol, que contenga todos los nodos del grafo unidos por las aristas de menor peso. Ok, ¿a cuál estamos intentando llegar? ¿Cómo? ¿A qué nodo estamos intentando llegar? No estamos intentando. No estamos Estamos intentando. todos. La cosa es que intente llegar a todos. Ah, Lo recorrer único que cada lo de nodo. Prim nada más que en esto empieza así, como ya con 2 vértices. Pero en el de Prim no era seleccionar un nodo para intentar llegar a otro nodo. En vez No, la cosa, el árbol es una estructura que intenta recorrer todos los vértices sin llegar a ningún ciclo. Ah, ok, ya entendí. Claro, a ver si entiendo la pregunta. En el caso de Kruskal, como vos vas a elegir la arista de menor peso, supongamos que sea la única que tiene un 1, ¿no? Que B y E no es 1, es 10, supongamos, ¿no? Entonces, no te queda otra, ¿sí? Si fuese la única que tiene peso 1, de que la raíz del árbol sea C o sea D, ¿sí? Eso significa que cuando esté el árbol construido acá, completo, con todos los nodos, vas a tener el recorrido, que elegiste a C como raíz, de C a todos los demás, el recorrido mínimo. Si elegiste a D como raíz, vas a tener el recorrido de D a todos los demás. En cambio, en el algoritmo de Prim, sí, vos podés elegir de qué nodo partir, ¿sí? En el caso que vos tengas que implementar, por ejemplo, el recorrido de un vendedor que necesita recorrer una serie de ciudades para distribuir los productos, y ahí vos podés elegir en Prim, decir, bueno, el vendedor va a partir hoy de tal ciudad. Elegís la ciudad, elegís el nodo por el cual partir. ¿Está? Y aplicás el algoritmo a partir de cualquier nodo. En cambio, en Kruskal, no. En Kruskal, vos elegís la arista de menor peso, ¿sí? La arista. No, sí, entendí. Si yo digo, ay, quiero aplicar Kruskal para recorrer todo el grafo partiendo de F, no me sirve. No me sirve porque en Kruskal no puedo elegir el nodo de cuál partir. ¿Está? En Prim sí. Acá si digo, bueno, quiero recorrer toda la ciudad partiendo de F, bárbaro, con Prim, bueno, parto de F, pongo a F como raíz, después, bueno, voy a enganchar a D, ¿sí? Porque es de menor peso, y después seguiría C,
y después seguiría B, después seguiría E, ¿sí? Pero en Kruskal no. En Kruskal yo voy a elegir la lista de menor peso, pero lo que sí voy a tener, al igual que Prim, es un árbol generador de peso mínimo. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profe. Gracias. Bueno, ahora continúo igual que Prim. Tengo C y D. ¿Qué puedo conectar ahora? ¿Qué nodo puedo conectar? A partir de C y de D. Fíjense, acá tengo una lista de 2, y acá tengo una de 2 y una de 4. Profe, te respondo eso y de paso te digo que a Juan se le fue el internet. ¿A quién se le fue internet? Ah, Pereira. Bueno. Bueno, menos mal que estamos grabando. Y de C a B. De C a B, perfecto. Podríamos haber elegido también de D a F, ¿no es cierto? Entonces, marcamos B como visitado, y en C colocamos como hijos, se dice. Los árboles tienen hijos, tienen hermanos. Ahí está. B es hijo de C. Acá. Bueno, ahora yo De D tengo... a F. No. Hay otra lista menor. De B a E. De B a E. Ah, ¿Sí? Marco E como visitado. Y voy a colocar a E acá en el grafo. Bueno, eso tiene que ser un 1, ¿no? Bueno. Mientras ustedes vayan mirando. Entonces dijimos B con E a través de una lista de peso 1. Bueno, y ahora... Ahora de ¿Falta D a conectar F. a algo? ¿Cómo? De D a F. Perfecto. De D a F. Y marcamos a F como visitado. Y bueno, ahora tengo que conectar a A. Y tengo dos opciones que cualquiera de las dos son válidas. A lo puedo colocar como hijo de C o de B, porque tanto está unido a C con una arista de peso 4 y a B con una arista de peso 4. Así que elijan. Con C. ¿Con C? Con B, profe, con B, no me gusta la C. Ay, ya puse la C. ¿A quién no le gusta la C? A mí no me gusta la C. Entonces, bueno, vamos a ver. Espere, vamos a borrar. Y la unimos con... entonces... con B. Ese salió redondito también. Bueno, y este es el árbol obtenido, ¿sí? ¿Alguna preguntita? no, profe. No, profe. No, profe. No, no. No. Bueno, No, ninguna, profe. perfecto. A ver. Bueno, la Profe, verdad me es que dijo Cerdá que se fue porque tiene que ir al médico. bueno, gracias por avisar. Vos sabés que no, lo que pasa es que yo ahora, como les decía, veo la pantalla y entonces no veo quién está y quién no está hasta que deje de compartir. Cuando dejó de compartir, sí.
Pero en este momento lo único que veo es mi pantalla de mi computador. Entonces no me entero si alguien se va. Bueno, así quedó el algoritmo de Kruskal. Perfecto. Bueno, por otra parte, con esto ya terminamos, con estas, con estos conceptos que vi que muchos tenían dudas porque lo hicieron mal, ¿no? Les subí un trabajo práctico, se los muestro así rápidamente. Es como que me apuro y tardo más. Este trabajo práctico, donde hay una teoría acerca de los árboles, ¿sí? Una definición y algunos conceptos como nodo raíz, nodo hijo, nodo hermano, nodo rama, nodo hoja, altura de un árbol, nivel de un nodo, orden, etcétera, etcétera, grado de un árbol, etcétera, etcétera. Y lo que les pido es que, sí. Te iba a decir que después manden los links de C++. Sí, ahora se los muestro, sí. Eso es para cerrar. Bueno, les decía, lo que tienen que hacer en este trabajo práctico es que en los ejercicios del punto 7, ¿sí? Del trabajo práctico anterior, donde tenían que aplicar prim y Kruskal, bueno, que dibujen los árboles obtenidos, ¿sí? La mayoría lo que hizo fue mostrarme las aristas coloreadas, que está bien, pero si ustedes siguen esas aristas coloreadas se pueden transformar en un árbol. Bueno, lo que tienen que hacer en este trabajo es dibujar los árboles obtenidos y en esos árboles indicar cuál es la raíz, cuáles son las ramas, cuáles son las hojas, cuál es la altura, cuál es el grado de cada uno de los árboles, ¿sí? Y en algunos nodos también indicar el nivel de los nodos. ¿Está? Y toda esa teoría la tienen aquí arriba. Y por otra parte, este otro ejercicio es, bueno, acá ustedes tienen un mapa, donde hay algunas localidades de Buenos Aires que tienen alguna relación entre sí, ¿sí? Por algo, por ejemplo, estas localidades, Tigre, San Isidro, San Miguel, Moreno, La Matanza, Ezeiza, etcétera, ¿sí? Están relacionadas entre sí en la parte administrativa. ¿Está? Esta parte de acá en rosa, por ejemplo, son localidades que pertenecen al Gran La Plata, donde tenés La Plata, Ensenada, Berizo. ¿Está? La parte que está coloreada en gris pertenece al aglomerado de Gran Buenos Aires, pero no están relacionadas entre sí en el sentido administrativo. Bueno, ¿qué les pido? Que hagan un grafo, ¿sí? Con todas las localidades que estén relacionadas entre sí en sentido administrativo. ¿Está? Por ejemplo, ustedes tendrían un nodo que es Tigre, unido con una arista a Malvinas Argentinas, a, que tiene como adyacente acá, General San Martín, tiene acá un pedacito, es muy chiquitito, pero también está San Isidro, San Fernando, ¿sí? Esos serían diferentes nodos unidos al nodo Tigre. Y así van haciendo este mapa, representando este mapa con un grafo. ¿Está? ¿Tenemos Acá, que representar todas las localidades? Sí, las azules. Solo las azules, ok. Las azules, sí. Y no, pensé que también el Gran La Plata y... No, las azules nada más. Porque O sea, el enunciado dice, dibujar un grafo no dirigido que represente las adyacencias entre las distintas localidades pertenecientes al Gran Buenos Aires en sentido administrativo. Por ejemplo, a esto iba, les dije, el nodo Tigre tendrá como nodos adyacentes a los nodos San Fernando y Malvinas Argentinas. El nodo San Fernando tendrá como adyacentes a los nodos Tigre, San Isidro y General San Martín. Acá, cuando le doy como ejemplo al nodo Tigre, nombro solamente a dos adyacentes, San Fernando y Malvinas Argentinas. Pero fíjense que tiene más.
El 1, que acá tiene la referencia, este es Malvinas Argentinas. Acá este es San Miguel. Este 5 es General San Martín. También tiene a San Isidro y también tiene a San Fernando, ¿sí? No son solo estas dos que yo menciono, son más. Si ustedes miran el mapa se van a dar cuenta que son más. ¿Qué tienen que hacer una vez que tienen el grafo dirigido? Tienen que añadir un peso arbitrario a las aristas que indique el tiempo de llegada desde el centro de una localidad a otra en automóvil. ¿Está? Luego, o sea, ¿qué van a tener como resultado? Un grafo no dirigido con peso. ¿Sí? Conexo, no dirigido y con peso. Por lo tanto, pueden aplicar el algoritmo de Prim. Van a aplicar el algoritmo de Prim partiendo de cualquier nodo. Acá yo no mencioné ningún nodo, que en realidad podría haberlo mencionado. Podría haber dicho obtener el algoritmo de Prim partiendo de Ezeiza, o de Lanús, o de Quilmes, pero bueno, elijan ustedes. Apliquen el algoritmo de Prim, desde el nodo que ustedes quieran, para obtener el árbol recubridor de peso mínimo, de manera tal de poder hacer el recorrido de todas las localidades en el menor tiempo posible, ¿sí? Desde ese nodo que ustedes eligen. En el árbol obtenido, indicar la raíz, las ramas, las hojas, la altura, el grado del árbol y los niveles de cada nodo, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer para entender qué es una raíz, qué es la altura, qué es el nivel. Bueno, acá están todas las definiciones. Yo creo que son bastante fáciles de comprender, si no me preguntan, ¿sí? O hacemos una clase por Meet especialmente de esto, ¿sí? Bueno, de este tema. Para terminar, ¿sí? Es lo que les decía de los algoritmos. Acá encontré, tanto para el algoritmo de Prim como el de Kruskal, el pseudocódigo del algoritmo. El código en Haskell, un lenguaje funcional, todo con función. En Java, implementado con listas de adyacencias. En C++, otra vez en Java, pero con otra estructura. Y otra versión sin usar colas. Hay estructuras de datos que todavía no vimos, que, bueno, teóricamente se tienen que ver en esta materia la parte teórica, la utilización, y en programación la implementación, ¿no? Pero en programación, la verdad, nunca se llega porque para eso tendrían que tener mínimo 4 horas de programación en cuarto, 4 en quinto, y para poder llegar a ver esto, porque esto es bastante avanzado. Una pregunta. Sí. Recién, cuando yo entré a la clase, tengo que decirle yo a la preceptora que entré al mito, le avisas vos. Yo, te aviso. A vos. Finalmente Gladys entra, ¿sí? Sí, por eso, porque yo cuando entré no estaba, entonces capaz que... Sí, ahora voy a nombrar a los presentes después que terminemos y a ver si me falta alguien. Me parece que sí, porque yo acá tengo 10 anotados y eran más, como 14, ¿no? En total. Sí, pero bueno, sí, pero a uno se le cayó el internet y el otro se fue al médico. Bueno, Profe, yo iba a preguntar, pilas y colas, ¿es esa operación algorítmica, no sé cómo decirlo, en la que en un vector un dato es reemplazado por otro? Bueno, pilas y colas se puede implementar con vectores. Bueno, sí. O listas de adyacencias. Okay. La diferencia entre una pila y una cola es que una va en la cola, creo que es que se va el último dato o algo así, o le estoy diciendo cualquier cosa. Entonces en la pila se va el último dato. La cola se dice que es una estructura FIFO, First In, First Out, que significa el primero en entrar es el primero en salir. Okay. En una pila es LIFO, Last In, First Out. Claro. El último que entra es el primero que sale, ¿sí? Claro. Y generalmente las pilas y las colas son estructuras dinámicas, es decir, que pueden crecer y decrecer durante la ejecución del programa. Y cuando las declaras, no necesitas, como en un vector, definir a priori la longitud. Ok. Bueno, por ejemplo, los grafos, ¿sí? Una de las representaciones son con
listas de adyacencia, que es un vector donde vos ponés todos los nodos y las listas de adyacencia son justamente otras estructuras de datos dinámicas que crecen y decrecen. ¿Sí? Okay. Pero bueno, ya eso es tema de programación. Sí. Me Bueno. parece que he dado algún que otro ejercicio, pero sin saber que se llamaban pilas y colas. Sí, no, lo que viene después de árboles es pilas y colas. Ok. Lo tienen pilas, colas y listas. Ok. ¿Sí? Que bueno, una pila o una cola se puede implementar con una lista o con un vector. ¿Está? Lo ideal es con una lista con pointers, dinámica. ¿Sí? Bueno, que eso es lo que viene después de árboles. Y después vamos a ver un tema, pero que es apasionante, que es la teoría de juegos. Es una cosa espectacular ese tema. Les va a encantar, a mí me encanta. Tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con cómo uno piensa. Bueno, pero después vamos a ver ese tema. Bueno, lo mismo acá, chicos, el algoritmo de Kruskal. Tienen el pseudocódigo, el código en C++. ¿Está? Y el link de la homepage, o sea, de dónde lo saqué, de la entrada a la página de Wikipedia, donde están estos códigos. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta en particular. No, profe. No, profe, no tengo ninguna pregunta. No, profe, sobre lo que vimos, no. No, profe, de momento no. Bueno, entonces, les agradezco la presencia, la verdad que muchísimos, y hoy sé que tuvieron clases desde la mañana, ¿no? Todo el día. Estuvimos de las 9 más o menos. Sí, Yo me quedé dormido. Filosofía, inglés, laboratorio de sistemas operativos, bueno, y esta clase se extendió bastante también. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, igual quédense un segundito más, así termino de pasar lista, ¿sí? Y bueno, que tengan un excelente fin de semana, y ya saben, todo lo que no sepan, lo que no entiendan, me preguntan. Ok. ¿Está? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, Está bien. profe. ¿Corto? Les mando un Hasta beso, luego. pero de todos modos seguimos 2 minutitos, ¿sí? Bueno, Ok. Bueno. Adiós. chao.